Mi hermano me culpó por un incendio que él mismo provocó. Y casi logró quedarse con toda la herencia de nuestro padre. Anónimo dijo. Durante 12 años, mi familia pensó que yo había destruido el negocio de mi padre con un descuido imperdonable. Resultó que mi propio hermano fue quien provocó ese incendio, y todavía no había terminado de mentir. Y lo descubrí justo a tiempo, antes de que se quedara también con todo lo que le quedaba a mi padre. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más oscuras de familia, traición y venganza silenciosa finalmente salen a la luz. Esta historia me la envió un usuario anónimo de Reddit. Un hombre que pasó 12 años cargando la culpa de algo que jamás hizo, mientras la persona realmente responsable se convertía, gracias a esa misma mentira, en el heredero favorito de toda la familia. Esto es lo que él escribió, en sus propias palabras. Parte 1. El incendio que cambió todo entre nosotros. Me llamo Leo Vance. Mi familia ha sido dueña de un viñedo desde que mi abuelo lo compró, prácticamente en ruinas, hace más de 50 años. Mi padre lo convirtió, con décadas de trabajo, en uno de los viñedos más respetados de la región, exportando vino a varios países y empleando a casi 40 familias locales. Crecí entre esas hileras de uvas, aprendiendo desde niño a distinguir, por el olor, cuando una cosecha estaba lista. Mi hermano Damon es 2 años mayor que yo. Desde pequeños, hubo siempre una diferencia sutil en cómo mi padre nos trataba. A Damon lo preparaba para liderar, lo incluía en cada reunión importante desde joven, hablaba de él con un orgullo que sonaba casi planificado, casi ensayado de antemano frente a cualquier visita que llegara al viñedo. A mí me dejaba más espacio para experimentar, para aprender los detalles técnicos del cultivo y la fermentación, algo que en su momento agradecí porque realmente me apasionaba, pero que ahora entiendo que también significó quedar, poco a poco, fuera del centro de las decisiones importantes del negocio familiar, relegado a un papel que se sentía cómodo pero nunca completamente respetado. Hace 12 años, cuando yo tenía 25, trabajaba como encargado nocturno de la bodega principal, supervisando la fermentación de una cosecha especialmente importante que mi padre esperaba usar para lanzar una nueva línea premium del viñedo, un proyecto en el que había invertido no solo dinero sino años enteros de planificación cuidadosa. Una madrugada, mientras yo estaba haciendo la última ronda de revisión antes de irme a casa, recuerdo el olor a humo llegando antes incluso de ver las primeras llamas, se desató un incendio en una de las bodegas de almacenamiento, destruyendo no solo barriles enteros de esa cosecha especial, sino también buena parte del equipo de fermentación más nuevo que mi padre había comprado apenas meses antes con un préstamo considerable. La investigación inicial determinó que el incendio había comenzado cerca de la estación eléctrica que yo mismo había revisado esa noche, lo cual, combinado con el hecho de que yo era el único responsable presente en el lugar, me convirtió de inmediato en el principal sospechoso de negligencia. Mi padre, devastado por la pérdida económica y emocional de esa cosecha que tanto significaba para él, nunca llegó a acusarme directamente de manera formal, pero la confianza entre nosotros cambió esa misma noche, y nunca volvió a ser la misma. Damon, en cambio, se convirtió, en las semanas siguientes, en el salvador de la familia. Contactó a un inversionista que conocía de la universidad, negoció un préstamo de emergencia para reconstruir el equipo dañado, y asumió, con una eficiencia que en su momento todos admiramos, el control operativo completo del viñedo mientras mi padre se recuperaba emocionalmente del golpe. Desde ese incendio, mi rol en la empresa familiar se redujo, poco a poco, a tareas técnicas de campo, mientras Damon ascendía a director general, con el respaldo absoluto de mi padre. Acepté ese papel durante 12 años, convencido de que, en el fondo, probablemente había cometido algún error esa noche que no recordaba con claridad, algún descuido que merecía la desconfianza silenciosa que sentía de mi padre desde entonces. Nunca imaginé que la verdadera causa de ese incendio estaba mucho más cerca de la sangre que compartía con la persona que parecía haber salvado a toda la familia esa misma noche. Parte 2. El diagnóstico que cambió los planes de todos. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo dijo siguen llegando historias todavía más fuertes que esta. Hace 4 meses, mi padre recibió un diagnóstico de cáncer pancreático avanzado, con un pronóstico que el médico estimó, con mucho cuidado al darnos la noticia, en menos de un año de vida. La noticia cayó sobre toda la familia como un peso que ninguno de nosotros sabía cómo cargar. Mi madre dejó casi por completo sus actividades habituales para acompañarlo a cada cita médica. Yo empecé a visitar la casa familiar con mucha más frecuencia, intentando recuperar, en el tiempo que nos quedaba, algo de la cercanía que habíamos perdido 12 años atrás. Damon, por su parte, empezó a reunirse con más frecuencia con el abogado de la familia, con la excusa oficial de poner en orden los documentos legales del viñedo antes de que la situación empeorara. Me pareció razonable en ese momento, considerando la gravedad del diagnóstico. Pero una tarde, visitando a mi padre,
lo encontré firmando unos documentos junto a Damon y el abogado, en una reunión a la que, otra vez, nadie me había invitado. ¿Qué estás firmando, papá?, le pregunté, intentando sonar tranquilo aunque algo dentro de mí ya se había puesto en alerta. Solo actualizando algunos detalles del testamento, hijo. Cosas que Damon ha estado ayudándome a organizar, respondió, con una voz cansada que, en los últimos meses, sonaba cada vez más débil. Esa misma noche, le pregunté a Damon directamente sobre el contenido de esos documentos. Son cosas técnicas, Leo. No te preocupes por eso, me dijo, con una sonrisa que en otro momento habría interpretado como tranquilizadora, pero que esa noche se sintió, por primera vez en años, completamente fuera de lugar. Tú concéntrate en la cosecha de este año, que va a ser importante para papá verla terminada. No insistí más esa noche. Pero unos días después, mientras ayudaba a mi madre a ordenar la oficina de mi padre, buscando documentos médicos que necesitaba para una cita, encontré, en un cajón que normalmente permanecía cerrado, una copia preliminar del Nuevo Testamento, escondida debajo de unas carpetas de impuestos antiguas que casi pasé por alto. Lo que leí me dejó completamente helado. El documento transfería la propiedad completa del viñedo, sin ninguna división, exclusivamente a nombre de Damon, dejándome a mí únicamente una compensación económica fija, muy por debajo del valor real de mi participación histórica en el negocio familiar, y dejando a mi madre con derechos de residencia limitados sobre la casa principal, en lugar de la propiedad compartida que ella siempre había asumido que tendría. Leí ese documento al menos 3 veces, sentado en el escritorio de mi padre, esperando encontrar alguna palabra que cambiara el sentido completo de lo que estaba viendo, alguna cláusula que demostrara que se trataba de un simple borrador descartado sin importancia real. Pero la fecha en la parte superior era reciente, apenas de la semana anterior, y la firma de mi padre, todavía temblorosa por el tratamiento, ya aparecía estampada al final de la última página. Parte 3. La noche que realmente provocó el incendio. No le dije nada a nadie esa misma semana. Necesitaba entender, primero, por qué Damon estaba moviendo tan rápido para asegurar un control tan absoluto del negocio familiar, justo en el momento en que nuestro padre estaba más vulnerable que nunca para cuestionar cualquier decisión a fondo. Empecé, discretamente, a hablar con algunos de los empleados más antiguos del viñedo, gente que llevaba más de 20 años trabajando ahí, algunos de los cuales habían estado presentes la misma noche del incendio 12 años atrás. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Esteban, que se había jubilado hacía un par de años pero que seguía viviendo cerca de la propiedad, aceptó hablar conmigo con una franqueza que no esperaba. Leo, hay algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo, me dijo, sentado en el porche de su casa, mirando hacia el horizonte de los viñedos que se veían desde ahí. Esa noche del incendio, yo estaba terminando un turno extra en la bodega vecina. Vi a Damon entrar a la zona donde empezó el fuego, casi una hora antes de que tú llegaras a hacer tu ronda. Estaba fumando cerca de la estación eléctrica, algo que estaba terminantemente prohibido por las normas de seguridad. Nunca dije nada porque, para cuando empezó la investigación oficial, ya todos estaban convencidos de que había sido un error tuyo, y yo tenía miedo de perder mi trabajo si contradecía la versión que tu padre ya había aceptado como cierta. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, exactamente la misma sensación que había sentido la noche del incendio, 12 años atrás, cuando todavía no sabía que mi vida entera estaba a punto de cambiar de dirección por algo que ni siquiera había hecho. Me quedé en silencio durante varios segundos, mirando hacia esas mismas hileras de uvas que se veían desde el porche de Esteban, intentando reconciliar 12 años de culpa silenciosa con una sola frase que lo cambiaba absolutamente todo. Le pregunté a Esteban si estaría dispuesto a repetir esa versión formalmente, frente a mi padre o frente a un abogado si fuera necesario. Dudó un momento, claramente incómodo con la idea, pero finalmente aceptó, diciendo que, después de tantos años, ya era hora de que la verdad saliera, sin importar a quién incomodara. Esa misma semana, revisando con más cuidado los archivos antiguos del seguro relacionados con el incendio, encontré algo que había pasado completamente desapercibido en su momento. Un reporte preliminar del perito de seguros mencionaba la posibilidad de un cigarrillo mal apagado como causa probable, una hipótesis que, según las notas del archivo, fue descartada rápidamente, por falta de evidencia concluyente, justo antes de que la versión oficial se centrara por completo en mi supuesta negligencia durante la revisión eléctrica. No solo había sido inocente todo este tiempo. La persona que se había beneficiado directamente de mi caída en la confianza de mi padre, ascendiendo a un control casi total del negocio familiar, era exactamente la misma persona responsable de haber provocado, con su propia imprudencia, el incendio que destruyó esa confianza desde el principio. Parte 4. La trampa que tardé un mes en construir. No confronté a Damon de inmediato. Sabía que, si lo hacía sin pruebas sólidas y sin un plan claro, él simplemente lo negaría todo, exactamente como había hecho 12 años atrás, y yo terminaría, una vez más, sin nada concreto para defenderme frente a nuestro padre.
Contacté a un abogado de confianza, completamente externo al que la familia usaba habitualmente, y le presenté todo lo que había reunido hasta entonces, el testimonio de Esteban, el reporte original del perito de seguros, y una copia del testamento preliminar que había encontrado en la oficina de mi padre. Me confirmó que, aunque el incendio en sí ya no tenía ninguna consecuencia legal después de tantos años, la evidencia sí podía ser determinante para que mi padre, en pleno uso de sus facultades, reconsiderara completamente la distribución de su herencia basándose en información veraz, en lugar de en una versión de los hechos que llevaba 12 años sin cuestionarse. Durante ese mismo mes, mientras seguía reuniendo documentación, descubrí algo más que terminó de confirmar mis peores sospechas sobre las verdaderas intenciones de Damon. Encontré, en su correo electrónico de trabajo que compartíamos parcialmente por una cuenta administrativa antigua del viñedo, una serie de correos con un grupo inversionista extranjero interesado en comprar la totalidad de la propiedad, incluyendo las tierras, la marca, y los contratos de distribución internacional, una vez que la herencia se formalizara completamente a su nombre. Damon no solo había mentido sobre el incendio durante 12 años. También estaba planeando, en secreto, vender el legado completo de 3 generaciones de nuestra familia al mejor postor extranjero, exactamente lo contrario de lo que le había prometido a mi padre cada vez que hablaban del futuro del viñedo familiar. Hubo una tarde en la que casi lo arruiné todo. Estaba revisando, en la oficina principal, unos documentos adicionales relacionados con la venta de la cosecha de ese año, cuando Damon entró sin avisar, justo a tiempo para notar que yo cerraba rápidamente una carpeta que no debía estar revisando sin su autorización. ¿Qué estás buscando exactamente?, me preguntó, con una sospecha que no intentó disimular del todo. Solo revisando los números de la cosecha, como cada año, respondí, forzando una calma que no sentía en absoluto por dentro. Decidimos presentar toda la evidencia durante la fiesta de cumpleaños número 70 de mi padre, un evento que, dado su diagnóstico, la familia había decidido celebrar con especial cuidado, como una posible última gran reunión con toda la familia extendida, amigos cercanos, y varios de los socios comerciales más importantes del viñedo presentes. Parte 5. El cumpleaños que ninguno de nosotros olvidará jamás. La celebración se realizó en el jardín principal del viñedo, entre las mismas hileras de uvas donde había aprendido a caminar de niño, decorado con luces cálidas y mesas largas llenas de los platillos favoritos de mi padre. Estaban presentes mi madre, tíos, primos, varios socios comerciales de toda la vida, y por supuesto, Damon, sentado junto a nuestro padre con esa actitud de heredero confiado que durante 12 años nadie había cuestionado. Después de los brindis iniciales, pedí un momento antes de continuar con el resto de la celebración, con mi abogado presente entre los invitados, presentado simplemente como un amigo cercano de la familia. Hay algo importante que quiero compartir hoy, especialmente por respeto a todo lo que papá ha construido durante su vida, dije, sintiendo como mi propia voz se mantenía firme, sostenida por semanas enteras de evidencia cuidadosamente reunida. Invité a Esteban, presente esa noche por invitación mía, a repetir frente a todos lo que había visto la madrugada del incendio 12 años atrás. Mostré el reporte original del perito de seguros, descartado en su momento sin ninguna explicación clara. Y finalmente, mostré, proyectados discretamente en una pantalla pequeña preparada para las fotos del cumpleaños, los correos donde Damon negociaba la venta completa del viñedo a un grupo extranjero, en cuanto la herencia se formalizara a su nombre. El rostro de Damon se quedó completamente pálido. Mi padre, sentado en su silla principal, con una manta sobre las piernas por el frío de la noche, se quedó mirando a Damon con una expresión que mezclaba incredulidad y un dolor profundo que pareció, por un momento, hacerlo lucir todavía más frágil de lo que ya estaba por la enfermedad. Mi madre se llevó las manos a la boca, mirando alternadamente entre sus 2 hijos, sin saber bien hacia dónde dirigir primero su atención. Algunos de los socios comerciales presentes, hombres que llevaban años haciendo negocios directamente con Damon, empezaron a intercambiar miradas incómodas entre ellos, recalculando en silencio cuánto de lo que creían saber sobre el futuro del viñedo seguía siendo cierto. Leo está exagerando todo esto, papá, son malentendidos de hace años, intentó decir Damon, con la voz temblando entre la furia y el pánico, pero esta vez ninguno de los presentes pareció dispuesto a creerle con la misma facilidad de siempre. No son malentendidos, Damon. Tengo el testimonio de Esteban, el reporte original del seguro, y tus propios correos sobre la venta del viñedo, respondí. Durante 12 años dejaste que toda la familia, incluido papá, pensara que yo había destruido algo que tú mismo provocaste, mientras te beneficiabas exactamente de esa misma mentira. Mi padre, con un esfuerzo visible, levantó una mano pidiendo silencio a todos los presentes, y le pidió a Damon, con una voz baja pero completamente firme, que esa misma noche le devolviera al abogado familiar los documentos preliminares del testamento, porque necesitaba pensar con calma, con información verdadera esta vez, antes de decidir absolutamente nada más sobre el futuro del viñedo.
Mi padre falleció hace 6 semanas, con un testamento final que, después de aquella noche, reescribió junto a su abogado, dividiendo la propiedad del viñedo de manera equitativa entre Damon, mi madre, y yo, además de incluir una cláusula específica que impedía la venta de la propiedad a terceros sin el consentimiento unánime de los tres. Pasé sus últimas semanas casi siempre a su lado, retomando conversaciones que habíamos dejado pendientes durante 12 años enteros, hablando de cosas pequeñas y cotidianas que de repente se sentían enormemente importantes. No me dijo, en esos últimos meses, que me creía por completo respecto al incendio, pero la forma en que volvió a incluirme en cada decisión importante durante ese tiempo me dijo, sin palabras, todo lo que necesitaba saber. Damon y yo apenas hablamos ahora, lo justo para coordinar las decisiones operativas básicas del viñedo que todavía compartimos legalmente. No sé si algún día logremos reconstruir algo parecido a una relación real entre hermanos. Pero al menos, después de 12 años, ya no tengo que cargar con una culpa que jamás me perteneció. Aprendí algo que no había entendido durante la mayor parte de mi vida adulta. A veces, la persona que parece haber salvado a la familia en el peor momento es, precisamente, la que provocó la crisis desde el principio, esperando pacientemente a que todos los demás dejaran de hacer preguntas. Tú habrías esperado al momento correcto para exponer todo, como hice yo, o lo hubieras confrontado de inmediato apenas tuvieras la primera sospecha. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar, de verdad quiero leer tu opinión. Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharla. En Anónimo dijo, las historias siguen llegando, y la próxima podría sorprenderte todavía más. Nos vemos en el próximo vídeo.